Hola, bienvenidos al Ministerio Naví. Esto es Interpretación. Hoy quiero explicarles el versículo que se encuentra en el capítulo de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice: Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, el contexto de esta historia es que Pablo y Silas se encontraban predicando el Evangelio y fueron llevados a la cárcel por anunciar las buenas nuevas de salvación, acusados de revoltosos de incitar a la población a rebelarse contra el Imperio Romano. Cuando ellos estaban en esta situación, eh, fueron liberados, el carcelero los lleva a su casa, cura sus heridas, les da comida y el carcelero les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Les da de comer pues a Pablo y a Silas, y después el carcelero con su familia se bautizan. Ahora, que puntualmente está correcto decirle a las personas, basado en una promesa que teológicamente no es correcta, el verso 31, hoy en día decirle a las personas: si tú crees en el Señor Jesucristo, por antonomasia, por ende serás salvo tú y tu casa, eso teológicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque la salvación es individual, porque la salvación solamente compete al individuo, esto es personal. El Señor Jesucristo aquí no vino a morir por entes grupales ni por el grupo. El Señor Jesucristo murió en la cruz brindando salvación a cada individuo en particular. Yo, para ser salvo, tengo que creer yo. Si mi madre creyó, la salvación no me acobija a mí, la salvación me cobija es simplemente si yo creo, si doblego mi voluntad y decido entregarle mi vida al Señor Jesús, aceptando su salvación, el sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, argumentar o decirle a las personas que si creen en el Señor Jesucristo y por ende él y todos los de su casa serán salvos, eso no es correcto afirmarlo, porque como lo digo, la salvación compete a cada individuo. Que he escuchado testimonios y lo he visto cuando alguien de una familia se convierte y por el testimonio de esa persona convertida y la predicación del Evangelio, los de la familia se convierten y la salvación llega a todos los de su casa. Claro que eso sucede, pero porque cada individuo de esa familia decidió aceptar al Señor Jesucristo y recibirlo en su corazón como su único y suficiente Salvador, no porque alguno de ellos se convirtió en toda la salvación cobijó a toda esa casa. No es correcto pensar eso. Ahora, ¿qué significa la palabra cuando dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Si nosotros leemos en el contexto, en el verso 27 y 28 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esa es la clave para entender este versículo. ¿Qué fue lo que realmente sucedió en esta escena? La escena era, o lo que sucedía en el contexto romano, que cuando a alguien le daban por custodia a unos presos, él tenía que responder por su vida. El carcelero respondía con su vida por la seguridad de todos los presos que estaban en esa cárcel. Cuando sucedió el terremoto y las puertas se abrieron, el carcelero, al no ver a nadie, pensó que se habían fugado. Entonces, ¿cuál era la ley que primaba en ese momento en la ley romana? La ley romana dictaminaba que por haber huido estos presos, este carcelero que los tenía a su cuidado debía morir. Asimismo ajusticiaban a todos los de su casa porque pensaban que el carcelero, por medio de un soborno, dejaba escapar los presos. Esto era una ley muy antigua. Era persona, se pagaba persona por persona. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que a este carcelero le daban muerte según la ley romana. En algunas ocasiones también a todos los de su familia, tomaban todas sus posesiones y las expropiaban. El imperio las vendía o las remataba. ¿Por qué el carcelero dice que toma la opción de tomar su espada y quitarse la vida, de suicidarse? ¿Por qué? Porque la ley también dictaminaba que si el carcelero o la persona o un soldado que cuidaba a un prisionero tomaba la opción de a alguno de sus prisioneros habiéndose fugado, si este carcelero se quitaba la vida, entonces esto por honor permitía que los de su casa no fueran condenados a muerte ni tampoco se les quitaran sus propiedades, optando pues el carcelero de una forma honorífica a quitarse la vida. Cuando Pablo ve que el carcelero toma la opción de suicidarse porque él piensa que todos los presos se han fugado,
Pablo le grita: no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí, no tienes por qué suicidarte, todos estamos aquí, ninguno se ha fugado, tranquilo que te salvaste tú y tu casa. Entonces la salvación que dice aquí el versículo 31, la salvación no compete a la salvación entregada por el Señor Jesucristo de vida eterna, sino que la salvación aquí compete de que se salvaron de ser ejecutados. Eso es lo que está hablando ahí el escritor. Después la iglesia lo toma como si es salvación de vida eterna, pero no, la salvación es aquí de no ser ejecutados por el imperio romano, que si seguimos leyendo los versículos subsiguientes, vemos que se bautiza el carcelero y todos los de su casa, y que obtienen la salvación otorgada por el Señor Jesús. Claro que ellos obtienen la salvación por medio del Evangelio al haber creído en nuestro Señor Jesucristo, eso no lo niego. Entonces, hermanos, hagamos una buena interpretación. Cuando nos acerquemos a las personas a evangelizar, no les hagamos estas promesas que no están avaladas por el Señor Jesús y tampoco por la Biblia, porque la Biblia me está diciendo que el alma que pecare, ésta morirá. Y si nosotros le argumentamos a las personas que evangelizamos que si ellos creen, entonces de ahí para atrás todos los de su casa, toda su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres, sus suegros van a ser salvos, esto no es correcto decirlo, porque la salvación de cada persona es individual. Esto es, cada uno tiene que acercarse con corazón sincero y aceptar la salvación del Señor Jesucristo, diciéndose que es un pecador y que necesita ser salvo por Dios. Entonces, hermanos, no citemos más este texto. No es correcto citar este texto que se encuentra en Hechos 16:31, diciéndole a las personas que si creen en el Señor Jesucristo serán salvos él y toda su casa, porque nosotros podríamos argumentar cuando venga la salvación o cuando venga Dios por su iglesia: Señor, ¿por qué me salvaste solo a mí y no salvaste a todos los de mi casa? No, porque si yo soy convertido, pero mi hermano, mi padre son borrachos, son lujuriosos, son mentirosos, son ladrones, entonces Dios va a salvar a personas que hacen la maldad simplemente porque tienen un familiar convertido. La salvación no es grupal, la salvación es individual. Vuelvo y lo reitero, que cuando en una casa llega la luz del Evangelio por medio de alguien que se convierte, es más fácil que los demás entren al Evangelio o acepten al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Claro que sí, eso es correcto pensar, pero también tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones no todos los de esa casa se convierten. Solamente habrán 3 o 4 o la mitad, o casi todos, y faltarán algunos. Pero entonces no podemos decirle a las personas, aseverarles que si se convierten, todos los de su casa entonces van a gozar del privilegio de ser salvos. No, porque solamente el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Solamente el que cree y decide aceptarlo en su corazón. No olvidemos, la salvación no es grupal, la salvación es individual. Y si ustedes quieren investigar más acerca del contexto de lo que le acabo de hablar, de cuando a alguien, ya sea un soldado o un carcelero, le dejaban a algunos prisioneros en custodia y estos se volaban, qué les pasaba a él y a sus familias, pueden investigarlo en Google. Entonces, hermanos, ha sido un placer haber compartido este texto con ustedes. Espero que les haya quedado más claros. Seamos más específicos cuando evangelizamos o enseñamos la palabra de Dios. Seamos buenos intérpretes guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, los quiero mucho. Muchas gracias por su atención prestada y amén.